Buenos días, qué gusto estar por acá. El placer es nuestro, ahora sí. Doctor, para entrar, para entrar en materia, ¿cuáles son los criterios legales en el Código Orgánico Integral Penal para que una sala penal provincial se inhiba de un caso como el de magnicidio conocido como FB en este caso? Bueno, lo que vimos el día de ayer es que la sala penal de la Corte Provincial, los 3 jueces que fueron designados, se inhiben de conocer porque consideran que debe pasar la apelación a un tribunal de la misma unidad judicial, una unidad de crimen especializada en crimen organizado, que a mi criterio no es lo correcto porque las apelaciones de la prisión preventiva generalmente ocurren en sede de Corte Provincial, es decir, el juez ACO, quien dicta la orden, es el juez de garantías penales y la apelación se la hace ante el juez ACUEM, que es un juez superior, una instancia superior, que es justamente la Corte Provincial. Lo que entiendo que había ocurrido anteriormente es que se había presentado incluso una recusación por parte de las hijas de Fernando Villavicencio contra la jueza Patlova Guerra para que se inhiba, para que se excuse, más bien dicho, para que sea recusada de que no continúe dentro de esta causa porque consideraban que puede afectar a su pretensión, a sus intereses. Correcto. Y ahora, ¿por qué el asesinato podría considerarse dentro del ámbito del crimen organizado, justificando la inhibición de la sala penal de Pichincha? A mi criterio, pues debería continuar la sala penal si es que existía una recusación presentada contra la jueza Patlova Guerra, tiene que evacuarse esa diligencia previa y una vez que, si es que es separada la jueza, se pone otro juez, continuar en la misma sede de la Corte Provincial, porque esa ha sido la forma en que se ha realizado anteriormente. El juez superior es quien resuelve una apelación y no se considera a un tribunal penal como una instancia superior de apelación. Entonces, para mí, las defensas podrían incluso solicitar que esa apelación pues sea evacuada en la misma Corte Provincial, podrían insistir en ello. Doctor Roberto Calderón, ¿cuál fue el fundamento que esgrimieron las hijas de Fernando Villavicencio para recusar a la jueza Patlova Guerra? Desconozco a detalle cuál fue el argumento, pero un poco para que conozca la audiencia, las recusaciones se producen cuando uno considera que el juez no va a actuar de una manera imparcial, cuando el juez, por ejemplo, es deudor o cuando es enemigo manifiesto de alguna persona y eso va a afectar la objetividad con la que va a determinar su fallo. En esa forma pues se presenta la recusación. También cuando el juez ha sido, por ejemplo, abogado de una de las partes, son causales de recusación. Correcto. ¿Y cuáles son los riesgos procesales de una inhibición sin fundamento claro, como el caso que estamos comentando? ¿Cuáles serían esos riesgos? Nulidad, qué sé yo. Todo acto que se considere que ha sido violatorio, sobre todo de derechos constitucionales, puede acarrear una nulidad. También puede acarrear una nulidad en materia penal todo lo que afecta el fondo de la causa. Como una apelación de una prisión preventiva no se refiere al fondo de lo que se está sustanciando, la nulidad de carácter penal no ocurriría, pero sí podría ocurrir la nulidad de carácter constitucional. Es decir, que se ha afectado gravemente derechos fundamentales que están en la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, como por ejemplo ser juzgado por el juez competente. Correcto. Y hagamos un paralelismo, si me permite, doctor Roberto Calderón. Esto más o menos tiene ciertos visos muy parecidos a lo del tema del general Gabela. El juicio del general Gabela tuvo un sinnúmero de incidentes, se perdió un cuerpo, vino el investigador argentino, reestructuró el cuerpo, toda la historia, y a la final termina en nada porque pasó el tiempo y prescribió el tiempo para poder llevar adelante el juicio. ¿Qué posibilidades hay de que esto caiga en la misma sinergia?
Cuando hablamos de prescripción, tendríamos que tomar en cuenta que el Código Orgánico Integral Penal establece como tiempo de prescripción el máximo de la pena. La pena que se aplicaría para este caso, por ser un delito que ocurre contra un candidato a la presidencia de la República, estaría inmerso en una pena de 26 a 30 años, es decir, que el caso prescribiría en 30 años. No le veo que de momento pues esto pueda servir a ninguna de los procesados, porque el caso pues está fresco, como quien dice, desde el asesinato de Fernando Villavicencio, así es que descartaríamos el tema, por ejemplo, de la prescripción. Ya en lo que se refiere a la parte de producción de prueba, de momento no hablaríamos de pruebas, sino más bien de indicios, porque estamos en etapa de instrucción. Existe pues también cooperación con el FBI, quienes se manifestaron pues prestos a colaborar con la justicia ecuatoriana, sobre todo en virtud que se ha revelado que Fernando Villavicencio colaboraba con el Departamento de Estado, puntualmente con la DEA, y que trabajaba como una especie de colaborador foráneo. Correcto, doctor, y se dice justamente que el día que se va a llevar a cabo la audiencia es el mismo día en que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Departamento de Migración, podría o no aceptar el pedido de refugio, en este caso de el ex ministro Serrano. ¿Qué sucede donde por puesta de mano, como se dice en términos de juego, por puesta de mano le dan el refugio? ¿Qué pasa? Bueno, el día de hoy se va a llevar a cabo en Estados Unidos, en Miami, la audiencia, la reinstalación de la audiencia para definir el estatus migratorio de José Serrano. Él ha solicitado el refugio, él ha manifestado que su vida corre riesgo en Ecuador debido a los operativos que cuando él fue ministro pues implementó, los famosos operativos de Eslabón. Y esto tendrá que ser evaluado, pero sobre todo existe una circunstancia, que el hecho de estar privado de la libertad en los Estados Unidos le ha producido no poderse presentar al consulado de Ecuador en Miami, como así lo dispuso la jueza que tenía la causa, que en lugar de la prisión preventiva pues le dictó una presentación periódica. Ese es uno de los argumentos que la Fiscalía está esgrimiendo, que ha habido incumplimiento de la medida alternativa y que por ello el día de hoy se va a llevar a cabo una audiencia de revisión de medida cautelar con ese argumento para que se le revoque y se le dicte en su lugar la prisión preventiva. ¿Qué tan viable es, doctor Roberto Calderón, que diga el exministro Serrano, sí, pero no es que no quise presentarme, es que no pude presentarme por la calidad de detenido que tenía acá en los Estados Unidos? La defensa de José Serrano podría esgrimir ese argumento, es decir, una causal de fuerza mayor que le fue impedido, que fue imposible el presentarse, digamos, al consulado, y que más bien él se encontraba privado de libertad en los Estados Unidos, es decir, que no se trataba de un intento de evadir la justicia, de fugar, de no comparecer al proceso, sino que estaba por una causal de fuerza mayor impedido de presentarse. Y la jueza evaluará si es que esa es una causal suficiente para el incumplimiento y si se mantiene o no se mantiene la medida cautelar. Doctor, al retorno del corte comercial, por favor, su criterio sobre qué peso tiene el hecho de que sea justamente un condenado, como el caso de Daniel Salcedo, el que, digamos, que abre esta caja de Pandora contra Serrano y contra Jordán. Por favor, eso luego del corte comercial. Doctor Roberto Calderón, antes del corte le manifestaba, ¿cuál es el peso que tendría realmente el que haya abierto la caja de Pandora a Daniel Salcedo? Porque recordemos que en algún momento justamente Jordán decía, ¿qué credibilidad le puede tener un delincuente? Bueno, los jueces siempre toman con pinzas la versión que pueda tener un coprocesado. De momento hablamos de versión porque al no pasar esto todavía a un tribunal penal no podríamos hablar de prueba. Es decir, la eficacia probatoria que esto podría tener a futuro y el peso que tiene de momento la versión es tomado con pinzas, porque al tratarse de un coprocesado se sabe que su intención es primero salvar su pellejo, es primero salvarse a él, y es incluso llegar a un acuerdo con la Fiscalía de carácter reservado, es decir, que no está abierto al público, en que a través de la entrega de información que puede perjudicar
la condición jurídica de uno de los coprocesados, él va a recibir beneficios. Estos beneficios pueden ser hasta de la reducción del 90% de la pena. Entonces, sí toman con bastante cuidado las declaraciones, las versiones, los jueces, porque se sabe que su intención principalmente es salvarse más que aportar con información al caso. Ahora, hay un principio en materia penal que dice que las pruebas tienen que ser varias, unívocas, relacionadas y directas. Es decir, que lo que diga Salcedo tiene que ser corroborado con otros indicios, con otros elementos, y tiene que ser concordante, no entrar eso en contradicciones, para que pueda tener algún tipo de eficacia. Seguro esto será tomado en cuenta por la Fiscalía y será argumentado al final de esta instrucción fiscal cuando busque el llamamiento a juicio a Salcedo, cuando acuse directamente a Serrano. Creo que este sería uno de los elementos más importantes, aparte de una versión que se rindió con anterioridad de un ex agente de inteligencia que actualmente se encuentra procesado por un caso de delincuencia organizada. Correcto. ¿Y qué posibilidades habría de que sea por lo menos Jordán juzgado en los Estados Unidos o los Estados Unidos pida primero que se juzgue a Jordán allá por el tema del lavado de activos? Recordemos que hace poco salió una noticia de que por lo menos 10 personas vinculadas al tema del negocio hospitalario en el Ecuador, en el tema de corrupción con negocio hospitalario, están siendo investigadas en los Estados Unidos. ¿Qué posibilidades habría que en el caso de Jordán, o a lo mejor en el mismo caso de Serrano, los Estados Unidos diga, ¿sabes qué? Yo lo voy a jugar aquí, tal cual como sucedió en su debido momento con el ex procurador de la Nación y su hijo, ¿no? Sería una posibilidad si es que la Fiscalía de Estados Unidos encuentra elementos suficientes para determinar que se ha lavado activos, y sobre todo lo que ellos pues investigan mucho es la utilización del sistema financiero de los Estados Unidos por parte de sujetos extranjeros en actividades ilícitas. Si es que encuentran méritos para aquello, pues podría ser juzgado por ese delito de lavado de activos en los Estados Unidos Javier Jordán, y el caso, si es que pasa a instancias de juicio a un tribunal penal en Ecuador, el caso de Fernando Villavicencio, quedaría suspendido. Hay una tradición de suspender la etapa de juicio porque así lo dispone el Código Orgánico Integral Penal, pese a que la persona podría comparecer de manera telemática, como así se lo hace en otras instancias. La tradición ha sido más bien no admitir la comparecencia telemática en audiencia de juicio y suspender la etapa de juicio para la persona que se encuentra en calidad de prófugo. Correcto. ¿Y qué categoría tendrían en este caso Jordán o Serrano? ¿Intelectual, financista? ¿Qué categoría? Porque ya sabemos que los que ejecutaron el tema están ya han fallecido, evidentemente, los fallecieron dentro de la cárcel, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál sería el grado de participación tanto de Jordán como de Serrano en este caso? Con la llegada del Código Orgánico Integral Penal se cambia la calidad del autor intelectual por la denominación de autor mediato, y define el Código Orgánico Integral Penal al autor mediato como la persona que comete el delito valiéndose de terceros. Es decir, que ellos planificaron, ellos podrían, según Fiscalía, haber financiado, haber contribuido de alguna manera no directa al cometimiento del delito, que se lo realizó pues presuntamente a través del uso de sicarios de nacionalidad colombiana. Correcto. ¿Y qué peso tienen los chats encriptados como evidencia en delitos de crimen organizado en el Ecuador? Más aún cuando dice Serrano que no se guardó la cadena de custodia en ese caso. La cadena de custodia es muy importante en los procesos penales en la producción de prueba, porque la misma determina la no intromisión de datos. Por ejemplo, en el caso de un dispositivo como un celular, una computadora, garantiza que lo que se presente ante los jueces en etapa de juicio no ha sido modificado, no ha sido adulterado. De lo que se conoce, el teléfono de Fernando Villavicencio no fue recogido como un indicio, como un elemento pues que se encuentra en la escena del delito, sino que por las mismas palabras del periodista Zurita,
él lo tenía bajo su poder y él entregó a autoridades norteamericanas. En Estados Unidos se hizo una copia del disco duro, uno se quedó allá y se entregó el dispositivo a autoridades ecuatorianas. Entonces la extracción se la va a hacer directamente del teléfono celular utilizando técnicas forenses que garanticen la fiabilidad y sobre todo la verificación que no existió introducción de datos. Una vez que se emiten estos informes por parte de los peritos, los mismos, si es que esto va a etapa de juicio, deben ser controvertidos por las partes, quienes tienen derecho a hacer interrogatorios y contrainterrogatorios para determinar si es que en realidad esa, digamos, variación en la cadena de custodia, que no fue el indicio recogido, incidió o no incidió en la fiabilidad de los datos. Correcto. Doctor Roberto Calderón, en Miami, en los Estados Unidos, se han hecho varias incursiones y se han requisado equipos de comunicación, se han requisado memorias de computadoras y tal, en el caso de Jordán. Si en alguno de estos medios digitales existiera algo que vincule o tenga relación con el tema del magnicidio de Fernando Villavicencio, porque los Estados Unidos lo que va a buscar es simplemente el hecho de que si utilizó o no utilizó el sistema financiero para lavar activos. Pero si tangencialmente encuentran algún tipo de información en este sentido, bien podrían pasarlo a la autoridad ecuatoriana para que lo tome en consideración. ¿Qué validez tendría esa prueba o simplemente no se la podría presentar? Eso tendría dos implicaciones. La primera, que se activaría el convenio de cooperación entre fiscalías. La Fiscalía de los Estados Unidos pasaría esa información a la Fiscalía de Ecuador. Ese sería el primer efecto. Y el segundo efecto es que se le pueda formular cargos por atentar por haber colaborado de alguna manera contra la vida de un agente que cooperaba con la DEA en los Estados Unidos. Esa sería la segunda posibilidad, que pueda tener un juicio penal en los Estados Unidos. Ahora, de lo que yo veo, la actitud en general de Javier Jordán ha sido muy confiada, en el sentido que él considera que no tiene nada pendiente en los Estados Unidos. Por eso pues él ha preferido mantenerse en ese país y más bien ha tenido una actitud ya de contraataque, de implementar una cantidad de juicios, de procesos contra periodistas y contra incluso autoridades de la Fiscalía, como fue Diana Salazar en su momento. Correcto. Y este juicio que llevó adelante Jordán y que ganó allá en los Estados Unidos, por el cual condenan a pagar una cantidad exorbitante, me parece que $30 millones al periodista que justamente hablaba de este tema del celular y la participación supuesta de Jordán y todo lo demás. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué consecuencias podría tener aquello? Las sentencias, cuando son dictadas en el extranjero, deben cumplir un requisito de homologación de la sentencia para el poder cobrar en un país donde la persona que ha sido condenada tiene activos. Así es que una vez que esa sentencia llegue a las últimas instancias, entiendo que el periodista Zurita no tuvo defensa en los Estados Unidos, no presentó oposición a ese caso, pues eso deberá ser considerado en el país donde se piensa implementar esa sentencia. Es decir, que si llega acá y se quiere homologar la resolución del juez de los Estados Unidos en el Ecuador a efectos del cobro de esa reparación, pues tendrá que evaluarse hasta qué punto eso puede tener validez acá, si es que no ejerció su derecho a la defensa en los Estados Unidos, si fue juzgado en rebeldía, ya que él no reside en ese país ni tampoco contaba con los fondos suficientes para poder ejercer una defensa en los Estados Unidos. Allá es muy costoso pues contratar abogados. Y además, si es que el resultado de eso pues es acorde a las circunstancias, pongamos eventualmente que la situación en la que Javier Jordán sea procesado y llamado a juicio y se quiere implementar esta homologación por haber proferido esas frases de que tiene responsabilidad, la justicia ecuatoriana estaría de alguna forma caminando en el sentido que existe indicios de responsabilidad de Javier Jordán. Entonces sería un poco difícil implementar esa sentencia acá. Ahora, si es que, digamos, eventualmente pasa a juicio y en juicio o anteriormente Javier Jordán es acreedor de un sobreseimiento, entonces podría prosperar un poco más caminar con esa homologación del caso. En los pactos que tenemos o convenios que tenemos con Estados Unidos, que de hecho
pareciera ser que se han reforzado en estas últimas épocas. ¿Qué faltaría en cuanto a este tipo de convenios de colaboración entre función judicial, entre fiscalía, entre estados para estos casos? Más allá del tema del compromiso de la lucha contra la droga, los cárteles de la droga, contra los grupos de delincuencia organizada y terrorismo, ¿de qué otra manera se podría también afianzar más esta colaboración entre estas dos naciones para justamente este tipo de situaciones? Porque al fin y al cabo terminan, si extendemos mucho el hilo, terminan siendo también parte de estas organizaciones o GDOs de grupos de delincuencia organizada. Creo que lo más importante es en materia de capacitación. Estados Unidos lleva mucha ventaja a Ecuador en lo que es la parte técnica de investigaciones, capacitación no solo a personal judicial, fiscalía, sino también a agentes investigadores de policía judicial, y la implementación de pruebas de confianza, es decir, de qué forma el Estado ecuatoriano puede tener un control que quienes se encuentran en calidad de jueces y fiscales no estén inmersos en actividades ilícitas o no estén cooperando de alguna forma con GDOs, entregándoles información, retrasando audiencias, etcétera. Creo que la investigación en materia de enriquecimiento ilícito, lavado de activos que puedan tener estos funcionarios, contactos con el crimen organizado, creo que brindarnos ese tipo de información desde el análisis de datos, que tiene mucha más experiencia los Estados Unidos, podría ser beneficioso. Correcto. Doctor Roberto Calderón, en el caso de Fernando Villavicencio, ¿no verdad? Y en casos anteriores que destapan esta olla de grillos, se decía que en algún momento que el ex ministro del Interior, José Serrano, de alguna u otra manera habría tendrido vínculos con estos GDOs, y de hecho que se decía que había sido uno de los autores de que sean contaminadas, ya sea el ejército, las Fuerzas Armadas, la policía, con miembros de estas organizaciones. Es más, se hablaba en algún momento de que él había pasado, cuando el tema de los pases policiales y tal, él había pasado una lista de quienes deberían de ingresar a la fuerza policial. Esto de aquí, de alguna manera, complica la situación de Serrano por el tema justamente de estos grupos de delincuencia organizada, ¿o no? ¿Podría extenderse la investigación también hacia este hecho que se ha venido denunciando o rumorando durante mucho tiempo? Al ser un hecho de tan amplia connotación nacional y de tanta trascendencia, pienso que Fiscalía, de haber encontrado mérito suficiente, de encontrar suficientes elementos, ya hace tiempo pues hubiera planteado la formulación de cargos, que no lo ha hecho. Así es que hay veces en que con personajes políticos sobre todo se puede decir muchas cosas, pero para Fiscalía lo importante es tener suficientes elementos, es decir, tener versiones, tener datos que se encuentran en dispositivos celulares, computadoras, etcétera. La sola información en medios es suficiente para que Fiscalía de oficio pueda abrir una investigación, pero ya para una formulación de cargos debe tener algo mucho más contundente, y si no lo ha hecho, pues considero que no lo tiene de momento. Ahora, siempre va a existir cuando se abren procesos penales, y si es que existe una vinculación, como seguimos en instrucción fiscal, es posible que en este caso del magnicidio de Fernando Villavicencio otras personas sean vinculadas. Esta instrucción fiscal podría servir como una cernidera, es decir, que si tengo varios vinculados, unos por salvar su pellejo, empiecen a delatar a otros. Así es que creo que todavía está por producirse mucha más información en este caso. Correcto. Doctor, ¿y cuál es el rol de las hijas de Fernando Villavicencio, más allá del hecho de que evidentemente pues perdieron a su padre, y ese es un hecho tremendamente doloroso, más aún en las circunstancias en que la perdieron, pero mediáticamente tiene un impacto como víctimas, evidentemente, más allá del tema de la ex esposa, pero ¿cuál sería el rol específicamente de ellas dentro de la causa penal, dejando de lado el tema mediático que sin lugar a dudas genera un impacto? Eso, por favor, luego del corte comercial. Doctor Roberto Calderón, le decía, ¿cuál es el rol de las hijas ya en el tema legal, jurídico? Porque en el mediático sabemos exactamente cuál es, que genera impacto siempre. ¿Cuál es el rol que cumplen en lo legal, en el tema penal, las hijas de Fernando Villavicencio?
Existen dos tipos de víctimas, las víctimas directas y las víctimas indirectas. La víctima directa es sobre quien recae los efectos de la producción del delito. Los efectos del delito en este caso recaen sobre Fernando Villavicencio, quien perdió su vida a manos pues de sicarios. Y las víctimas indirectas, quienes sufren también esos efectos, en este caso son las hijas y familia de Fernando Villavicencio. Como víctimas indirectas, ellas tienen derecho a una reparación. Y ese derecho puede ser reclamado a través de la proposición de una acusación particular. Si bien el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 432, dice que inclusive esta reclamación a la reparación integral y a ser escuchado en las audiencias puede proponerlo las víctimas incluso si no han presentado acusación particular, la acusación particular tiene un efecto sobre todo en la posibilidad de realizar interrogatorios y contrainterrogatorios a los testigos, es decir, alegatos de apertura, alegatos de cierre, presentar, por ejemplo, pruebas documentales, pruebas de peritos, etcétera. Le da mayor cantidad de facultades de intervenir dentro del proceso penal a las víctimas. Ese sería el efecto que tiene la presentación de la acusación particular. Doctor, como usted bien decía, Javier Jordán ha adoptado una actitud de contraataque. Y entonces, más allá del contraataque contra el periodista, al cual en el juicio lo condenan por 30 millones, Javier Jordán también, en un sinnúmero de participaciones en redes sociales X, en diversas redes sociales, se dirige a las hijas de Fernando Villavicencio y le dice: tu papito te compró el carro tal con esto por temas, acusándolo de extorsión en resumidas cuentas. ¿Qué peso tiene esto de una u otra manera dentro del caso que se está investigando? Eso sería más bien si es que ellas consideran que existe algún tipo de frases que puedan constituir delito, más bien que ellas podrían poner algún tipo de acción contra Javier Jordán, es decir, presentar, si es que consideran que existe intimidación, amenazas, podrían ellas presentar una denuncia en la fiscalía si se trata solamente de señalamientos que van en contra de su honra. Nuestro ordenamiento jurídico señala que eso va más como una contravención penal de proferir frases en descrédito en contra de la honra, una contravención que tiene un tiempo de privación de libertad de 1 a 5 días, es decir, algo bastante leve en materia penal, pero hay que considerar que, a diferencia de otros países, Ecuador, dentro de las causales de la prisión preventiva, no tiene la circunstancia de que pueda significar un riesgo para las víctimas el no dictarse la prisión preventiva. En el Código Penal, por ejemplo, de Colombia, dice que se dicta la prisión preventiva cuando existe riesgo que la libertad del procesado pueda interferir en el sistema de justicia, es decir, en la eficiencia del sistema de justicia, o pueda significar un peligro para las víctimas. Esas dos causales no las tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. Creo que en ese sentido podría revisarse el Código Orgánico Integral Penal, pero de momento, de lo que yo he revisado, les podría asistir, si consideran que afecta su honra, tal vez el tema de la contravención de proferir frases en descrédito. Claro, pero el hecho es que realmente el ataque va contra Fernando Villavicencio, ya fallecido, por un lado, y por otro lado, la imagen que quiere él proyectar sobre Fernando Villavicencio es la de un chantajista a través del medio de comunicación que él poseía en redes sociales. Y entonces, esta situación de decir, ¿sabes qué? A mí me han dicho todo esto de aquí porque no accedí al chantaje de Fernando Villavicencio, porque él ha estado acostumbrado a esto, porque el carrito que te compró marca Kia fue por este producto de esta situación, el dinero que te depositó en tal cuenta también por esto, el otro. Entonces, ese hecho, esta especie de contraataque para dañar la honra del difunto, ¿no, verdad?, directamente, y tratar de medio desviar la atención a que no se trata de un hecho, que se lo quiere incriminar a Javier Jordán es porque no accedió a los chantajes. ¿De qué manera esto podría afectar de una u otra manera a este juicio? En materia procesal penal eso no debería afectar. Si bien se utilizan estrategias de comunicación en crisis cuando existen casos penales de alta alarma social,
Los jueces, pues, de alguna forma no deben dejar que ese tipo de comentarios llegue a inducirlos en la forma en que ellos deben resolver. Esto tiene un impacto más bien en la ciudadanía cuando de alguna forma la gravedad que tiene el asesinato de Fernando Villavicencio podría, a través de una estrategia de comunicación, quererse minimizarla. Es decir, bajarle de ese pedestal que de alguna forma tiene la víctima, y en este caso Fernando Villavicencio, por la cantidad de denuncias que él realizaba en contra de actos de corrupción, de alguna forma mediáticamente decir, mira, quien tú crees que era el héroe no lo era, porque al contrario era una mala persona. Entonces es una estrategia de comunicación que en los casos de alta alarma social no es nuevo que lo hayamos visto pues venir. Ahora, si Javier Jordán hubiese tenido algún tipo de prueba, algún tipo de grabación, testigos, etcétera, creo que él hace tiempos ya lo hubiera presentado a la justicia, justamente para corroborar lo que él a nivel mediático, a nivel de redes sociales, está tratando de implementar como un mensaje. Y también existe dentro de la comunicación estratégica el tema que la repetición de un mensaje que no ha sido contrastado, que no ha sido controvertido por varias ocasiones, puede llegar a sentar lo que se denomina un mito social, a fuerza de repetición. Entonces vemos que de un lado existe las estrategias de comunicación de la parte acusadora, de las hijas de Fernando Villavicencio, y una especie de contraataque que es la estrategia de comunicación de Javier Jordán. Todo eso son cuestiones ajenas al proceso penal, porque no debe dejar los jueces, los operadores de justicia, que eso llegue a tener algún tipo de incidencia. Doctor, sin pretender tener una bola de cristal, ni ser gurús, ni nada por el estilo, ¿qué debemos esperar de este juicio? ¿Cuál cree usted que va a ser el desarrollo? ¿Va a llegar hasta el final? ¿Van a encontrarse quienes han sido los autores? Ya no son intelectuales, sino los autores que han tenido que ver, que organizaron y fraguaron todo este tema del magnicidio de Fernando Villavicencio. ¿Cuál va a ser, a su criterio, en base a los hechos y como hasta ahora se ha venido desarrollando, cuál sería el desenlace en este juicio? Cuando Fiscalía solicita una formulación de cargos, el juez no puede negarse esa formulación de cargos. De momento eso ha ocurrido y tendríamos que esperar a que se acabe la etapa de instrucción fiscal, cuando la Fiscalía va a mencionar los elementos de convicción que tiene para pedir un auto de llamamiento a juicio, para poner en la balanza qué tanto peso, qué tan fuertes son esos elementos, para saber cuál podría ser la continuidad del caso, en qué podría más o menos predecirse qué es lo que va a pasar en el caso. Y esto obedece mucho a estrategias tanto de la defensa como de Fiscalía, que se espera al último momento para poner lo más fuerte, lo más contundente, para evitar que la otra parte solicite diligencias que pueden afectar o poner en duda esos elementos que considera que son de peso. Así es que creo que todavía tendríamos que ver si es que existen más vinculaciones y cuáles serían esos elementos de peso que aporte tanto las defensas como la Fiscalía, para saber en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio con qué elementos se van a contar. Así es que creo que es todavía prematuro hacer una predicción sobre ello, pero la ciudadanía merece tener un sistema de justicia que le dé respuestas. Es un caso que mantiene todavía un velo de bastante oscuridad de quién o quiénes estuvieron detrás del asesinato de Fernando Villavicencio y de qué manera incluso se utilizaron por ejemplo, el ECO 911, personal de inteligencia para hacer seguimientos, para reportar información sobre Villavicencio. Creo que todavía tiene que develarse muchísima información al respecto. Correcto, doctor Roberto Calderón, no me queda más que agradecerle por sus criterios, tremendamente claro, didáctico, en lo que se refiere a este caso. Ya veremos cómo se va desarrollando. Tengo claro de que esto va a generar un tema mediático tremendo por la importancia de quienes están involucrados en aquello, y no me queda más que comprometerlo para una próxima oportunidad también poder obtener sus criterios referente a cómo se va desarrollando este juicio. Sus palabras finales.
Bueno, los casos penales de alta trascendencia merecen siempre el ser tratados más allá de lo que personalmente podamos tener afinidades con ciertos sujetos procesales, con la realidad de lo que se encuentra, con lo que se puede conocer, porque si bien he hecho una especie de análisis del caso, mi labor más bien es la de brindar insumos a la audiencia para que entienda qué es lo que está pasando, en qué momento procesal nos encontramos y tratarlo pues con mucha delicadeza, con muchas pinzas, para no afectar tanto a la labor de la Fiscalía como de los abogados que se encuentran en el caso, pero poderles brindar a ustedes ciertos elementos que les permita comprender cómo funcionan los casos penales y cómo vamos avanzando. Y sobre todo, pues que la gente piense que si es que el sistema de justicia avanza de manera correcta, vamos a tener un mejor país, vamos a confiar mucho más en que la mejor forma de resolver nuestras controversias es a través de nuestros jueces, y pues démosle de momento ese voto de confianza al sistema de justicia hasta ver qué es lo que ocurre con este caso. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias, doctor Roberto Calderón. Muy buenos días. Muchas gracias. Como siempre, un gusto estar aquí. A las órdenes siempre. El 22 de octubre del 2025, en medio de una paralización indígena y protestas que afectaron provincias como Imbabura, Pichincha y Carchi, el presidente Daniel Noboa concedió una entrevista a Miguel Rivadeneira. Este contexto surge de tensiones por la eliminación del subsidio del diésel, conexiones entre minería ilegal, narcotráfico, figuras políticas y la propuesta de una consulta para una nueva constitución. Noboa, heredero de un sistema judicial y económico vulnerable a mafias, busca comunicar acciones contra el crimen organizado y logros económicos, contrastando con daños de movilizaciones pasadas como las del 2019 y las del 2022. Su intervención enfatiza seguridad, justicia y focalización de recursos, posicionándose como un líder visible y resolutivo ante un atentado a la democracia. Para tratar este tema tenemos como invitado al doctor Francisco Rocha. Bienvenido, doctor, qué gusto tenerlo en los micrófonos y cámaras de Forever Radio, la verdad. Un gusto saludarle, doctor Apolo. Bueno, aquí estamos para conversar, por suerte ya con un paro, digámoslo, terminado. Uno ha sido un paro nacional, ha sido un paro focalizado en unos momentos, pero sobre todo los últimos días una provincia como la de Imbabura, secuestrada, maltratada, y que nos ha recordado, como usted lo señalaba, al 19 y al 22. Esto que la ciudadanía rechaza y que debe, la democracia como tal y sus instituciones, debe rechazarlo también. Doctor, hay un hecho que muchos hemos pasado por alto, y me incluyo, y es el hecho de que estamos acostumbrados a que la CONAIE haga estas expresiones que se inician como un reclamo social, ¿no verdad?, ejerciendo el derecho a la resistencia y ejerciendo el derecho a la protesta ciudadana. Pero estos dos primero requieren la condición de que deben de ser pacíficos, no violentos. Y en segundo lugar, resulta que estos hechos de violencia ya como que los justificamos por parte de la CONAIE, pero hemos dejado de lado el hecho de que la CONAIE estatutariamente no puede dedicarse a hacer actividades políticas. Para eso está Pachacuti, que es el brazo político del indigenado. Y entonces, en esta cadena de violaciones a la norma, esta cadena de, digamos que de delitos que se han cometido, también se está poniendo en riesgo, y ellos están poniendo en riesgo, ¿no verdad?, la vida jurídica de su organización como tal, al estar ejerciendo actividades políticas cuando su estatuto lo prohíbe. Sí, lo que pasa es que desde la década de los 60 en el siglo pasado, un poco se fue romantizando, y eso fue un gran trabajo del pensamiento de izquierda, de revolución, romantizando la violencia. Y claro, cuando esto fue avanzando y las democracias han ido intentando consolidarse, más aún en América Latina, los grupos que eran más violentos en ese momento se fueron trasladando hacia una democracia participativa, pero planteándonos un modelo que no es democrático. Entonces, quieren utilizar la democracia para instalar un modelo que es absolutista, y son ellos los que acusan de fascistas a otros. Ahora, ¿qué pasa con la CONAIE? La CONAIE en la década de los 90
es un movimiento de respuesta indígena y campesina, que se va formando a sí mismo desde la década de los 60 en el siglo pasado. Termina siendo una construcción de representación del pensamiento, de la organización del movimiento indígena y campesino, pero este ha sido cooptado por una ideologización que le lleva a plantear al propio expresidente de la CONAIE una revolución para, como dice, el comunismo indoamericano. Y claro, y nos plantea como que el comunismo indoamericano sería una formación ideológica de lo que era el Tahuantinsuyo, y se olvida que el Incario no era pues un Estado democrático, y se olvida de lo que la humanidad ha ido construyendo para encontrarse, con buenas o malas formas, pero para encontrarse con un modelo democrático en donde la base es el respeto al pensamiento del otro. No significa esto que todas las ideas son respetables. No, las ideas tienen derecho a ser expuestas por quien quiera, pero se vuelven respetables cuando plantean algo que nos une. Entonces la CONAIE y el Ecuador tienen que hacer un esfuerzo por rescatar la verdadera CONAIE, porque no podemos quedarnos sin un interlocutor válido, no político como es Pachacútec, pero un interlocutor válido de la Organización Indígena y Campesina del Ecuador para responder a las necesidades del país. Y lo que hemos visto ahora, o sea, no podemos seguir romantizando la lucha, entre comillas, que pase por agredir, por asaltar, por ser vacunadores en las carreteras. O sea, 400, 500 personas divididas en determinados sitios no pueden secuestrar a una población que ha demostrado que no quiere la violencia. Lo que hay que hacer es profundizar en la democracia. No es fácil, porque el modelo que nos gobernó hasta no hace mucho, diría yo, y que tiene todavía sus tentáculos en este mismo gobierno, yo diría, tiene conformidad con estas formas. Y claro, lo que no quieren es que avancemos. Nos quieren un país atrasado para poder ser ellos los dirigentes. Correcto, doctor. Y en base, ya entrando en la materia propiamente dicha y con el antecedente histórico que usted ha manifestado perfectamente bien, justamente, ¿cómo evaluaría usted la intervención del presidente Noboa el día de ayer en esta entrevista, en que también el presidente hace una reseña histórica? Es decir, a ver, antes, en el 19 y en el 22, vandalizaron Quito, mi obligación era defender a Quito, lo declararon nacional, resulta que no fue ni siquiera regional, fue focalizado, y entonces estos han sido los hechos que nos llevaron a tomar la resolución que hemos tomado, porque nuestra obligación es defender a todos los ecuatorianos. ¿Cómo le parece a usted esa parte de la intervención del presidente Noboa? A ver, el presidente Noboa tiene, yo diría, una estrategia y que ha demostrado ser válida. Ahora, ciertamente hemos visto a la iglesia, a algunos otros sectores diciendo quién mejor puede abrir o negociar. Es sin duda el que gobierna, es el que debe apaciguarnos a todos, digamos. Pero cuando hay voluntad de dialogar, pero cuando no hay voluntad de dialogar y lo que se quiere es que fracase, y en este caso no solo el presidente Noboa, sino el país. Porque aquí hay que decir cuáles son los verdaderos planteamientos, en dónde están. Le pongo un ejemplo. Cotopaxi, Imbabura han tenido autoridades de Pachacútec por más de 20 años. ¿En dónde están las reivindicaciones? Porque ellos han administrado los recursos y la institucionalidad. ¿En dónde están las realizaciones de reivindicaciones de esas zonas donde ellos han sido alcaldes y prefectos? ¿Cuántos millones en 24 años, doctor Apolo? ¿Cuántos millones han administrado? ¿En dónde están los resultados? ¿Cuál la diferencia con el resto? ¿Y por qué ahora quieren tener territorios propios? Entonces ahí hay una distorsión. Primero, en la Constitución del 98, cuando se promovió y se aprobó o ratificó el convenio 169 de la OIT,
se reconocía que el Ecuador es un Estado plurinacional, que así es, porque tiene, pero no es un plurinacional, es pluricultural. Correcto. Porque esta sociedad que tenemos, su propia riqueza está en esto, en que somos diversos, en que confluyen en lo ecuatoriano varias culturas, pero no una nacionalidad con territorio propio, con no. Eso no es democrático. Y entonces cuando el presidente dice mi deber es ese, está cumpliendo con su deber. Correcto. Me parece que le ha faltado un espacio, doctor Rapol, un espacio de con quienes se puede conversar. Y le hemos elevado a una dirigencia ideologizada y política que está en la CONAIE y no hemos dialogado directamente con las comunidades, con esas comunidades que tienen juntas de agua, que tienen cabildos comunales, a los que también los han atrapado para multarles cuando no salen a manifestarse. O a contaminarles el agua, o cortarles el suministro del agua, etcétera, etcétera. Doctor, ¿usted cree que la mención que hizo en la intervención del día de ayer el presidente Noboa sobre el tema de ligar el financiamiento de estas movilizaciones por parte de la minería ilegal, figuras políticas, y esto de aquí fue efectiva, impactó, dejó en clara la situación? Porque qué curioso, doctor, que en el 19 y en el 22 resulta que, según cálculos del Banco Central del Ecuador, en el 22 la CONAIE invirtió para esos 17 días de movilizaciones $13.600.000. Y sin embargo, ahora que el gobierno de Noboa le ha dado duro a la economía irregular, a la economía oscura, esto es la minería ilegal, el tráfico de combustible, el tema de los EDOs con el narcotráfico y tal, resulta que no tienen pues el financiamiento, no tienen la plata para poder hacerlo, ni siquiera regional. ¿No le parece que el presidente dejó en claro esta conexión o todavía existen dudas? Y yo creo que la población todavía duda. ¿Por qué? En el presidente, de lo que ha visto y de los informes que debe tener, ya no le queda dudas a él. Pero a la población todavía sí, porque vinculan un discurso social para tapar una actividad ilegal. Y lo que le falta al Ecuador es la legalidad, la institucionalidad. Entonces, decimos no a la minería, pero a la legal. No dicen una sola palabra sobre la ilegal, que están en los, como dirían ellos, en los territorios donde se supone ellos quieren defender. Pero adicionalmente a eso, doctor, dígame usted, un país que en 9 universidades tiene facultades de ingeniería en minas y petróleo, en 14 hay posgrados de especialización, y dicen no a la minería, no al petróleo. ¿Estamos engañando a la juventud que está estudiando eso? ¿Le estamos tomando el pelo? ¿Estamos gastando plata para que gente estudie y se vaya afuera del país porque aquí no puede hacerlo? Claro, cuando usted se opone a la legalidad, promueve la ilegalidad. Y los sectores ilegales que están en la minería, que están en el tráfico de combustible, no les interesa una sociedad con legalidad e institucionalidad. Porque cuando eso pasa, ellos pierden el poder. En cambio, si decimos vamos a hacer minería con estas condiciones claras, con estos pagos, con esta reditualización a las poblaciones en donde están cerca, con estos cuidados, ahora hay tanta tecnología que nos va a permitir hacer ese seguimiento, uno no termina de entender por qué la propia CONAIE no es capaz de decir no a esto, no, decir a esto así, así, así. O sea, dennos una visión alternativa, incluso de poder político. Pachacútec debería, por ejemplo, si es que vamos a una constituyente, tener un proyecto de constitución. La del 2008 lo que hizo es dispersar a la sociedad ecuatoriana. La propia CONAIE, con la aplicación de la del 2008, está pulverizada, estamos viendo cómo están divididos. Entonces, si bien el presidente ya administrando el Estado dice acá hay una vinculación,
cosa que ya se venía diciendo en las campañas. Que discúlpenme, doctor Apolo, ¿de dónde tanta plata para las campañas? Se tomaron alcaldías, se han tomado juntas parroquiales, se han tomado la legislatura en algunas partes. Hay gente que les representa a los ilegales, a los corruptos. Correcto. Y quieren destruir esto. Correcto. Y la democracia no es destruir, es construir. Plenamente de acuerdo. De un acuerdo nacional. Doctor, al retorno del corte comercial, ¿qué opina sobre, en la intervención del presidente Noboa, sobre la focalización de los subsidios hacia productores víctimas del vandalismo en lugar de dar paso al pedido de los vándalos? Esto es de que se mejore esto y el otro. Esta focalización a las víctimas, esta focalización a los productores, a los perjudicados, ¿qué impacto genera frente al hecho vandálico de la CONAIE? Eso luego de retornar del corte comercial. Doctor Francisco Rocha, antes del corte comercial le decía, ¿usted cree que este mensaje del presidente, es decir, ¿sabes qué? Me pareciera a mí que fuera un poco la interpretación que quiso dar, es que ya que el Estado no pudo protegerlos en cuanto a las lesiones y daños que les causaron los quienes protestaban, yo los voy a indemnizar, porque él decía hacia dónde va enfocado este beneficio, al joven que le dañaron la moto, a esa pobre mujer que le dañaron el pie porque le pincharon el pie, al ferretero que le impidieron coger y hacer sus actividades y tal, hacia esos. ¿Usted no cree que él con ese mensaje está abriendo una brecha? Es decir, a ver, el Estado cumple. No pudo cumplir con protegerte, pero puede cumplir con resarcirte el perjuicio. No le vamos a dar la plata a estos que son los violentos y a estos que están ligados con los grupos de delincuencia organizada, minería ilegal y tal. ¿Le parece que dejó claro eso el presidente en esa intervención? El presidente lo que deja claro es que está dispuesto a asistir. La forma, porque diríamos, ¿cómo recopilamos toda la lista que usted acaba de hacer? ¿Cómo recopilamos para personificar o hacer que las personas que están en tengan ese beneficio? ¿Cómo lo vamos a planificar? Pero el mensaje es claro. El Estado no es que no pudo respaldarlo, no es que no pudo, o sea, tuvo que ir confrontando y elevando el uso de la fuerza progresiva, como dice la ley. Correcto. Porque tampoco es que podía invadir la provincia y no. Y así todo han habido excesos. Y excesos que van a ser demandados, que van a ser utilizados por los propios manifestantes. Entonces, creo que hay una focalización de la asistencia, puede pasar por el IVA, declarar, 30 días. El presidente puede tomar algunas medidas para eso. ¿Cómo le ayudamos? No va a ser fácil. No van a salir en 2 semanas. O sea, los hoteles, los restaurantes, el comercio que es tan importante. Si hay alguna provincia en donde el turismo es no de fin de semana, no. El turismo es de todos los días. O sea, uno va a Otavalo y todos los días hay comercio y todos los días hay turistas. En Cotacachi igual, en Atuntac igual, en Ibarra igual. Por último, así se vaya a tomar un helado de paila en el centro de Ibarra, hay. O a tomar café con los bizcochos famosos. Exacto, o sea, al paso usted se toma café pasado o chocolate con bizcochos y queso de ojo. Entonces, esa es una provincia a la que todos vamos a tener que asistir, o sea, ecuatorianos. Podemos incluso ayudar en este sentido si volvemos a Imbabura, si regularizamos nuestras visitas y nuestras posibilidades de contactarnos humanamente con esa provincia. El presidente necesita un proyecto de asistencia, una focalización de asistencia. Sí, el mensaje está dado, ahora queremos ver el programa, el de asistir, o sea, cómo va a hacer efectivo esto que es una gran idea. Siempre las focalizaciones ayudan a los más pobres o a los más afectados.
pero no se puede generalizar tampoco, porque ahí pueden también sumarse otras cosas o se puede politizar el tema. Estando de acuerdo con lo que el presidente dice, creo que hay que trabajar en este modelo de asistencia que puede pasar, como le digo, desde el manejo del IVA en esa provincia por un tiempo, para que pueda dinamizarse. Hay que buscar las formas de los que pagan salarios y pueden tener retrasos en la seguridad social. No podemos decir no se les va a cobrar, porque la seguridad social tampoco da para más, o sea, está en una grave crisis, pero se puede ir buscando mecanismos para garantizar el trabajo, garantizar la funcionalidad nueva de estos cantones y de la provincia en general. O sea, hay un trabajo que hacer, que con el mensaje dado por el presidente, yo creo que nos invita a todos a pensar cómo podemos ayudar a esa provincia, pero sobre todo cómo podemos guardar esta experiencia para que no nos pase en el futuro. Correcto. Doctor Francisco Rocha, no me queda más que agradecerle por sus criterios, muy claro, y esperemos que se tome conciencia después de estos hechos, para que no se repitan, como usted bien ha manifestado. Y ya de cara, más o menos a 3 semanas de la consulta popular, yo creo que el mensaje que dio el día de ayer el presidente Noboa, sin generar una sensación de triunfalismo, yo creo que va por buen camino el tema del sí, y al igual que sucedió con la paralización de la CONAIE, él no va a fracasar. Por lo menos eso esperamos. Sí, porque el triunfo no es del presidente, el triunfo es del país. Y ni siquiera diría yo el triunfo, esta posibilidad que se crea de tener una nueva relación entre todos con el Estado, es una posibilidad que debemos aprovechar. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor Francisco Rocha. Muy buenos días.